En las próximas 4 semanas nosotros vamos a estar hablando de cosas de aquí, de nuestra casa, de nuestro hogar, del Buen Samaritano. Aunque el Buen Samaritano es un lugar para todos, ¿verdad? De vez en cuando tenemos que tener una conversación así, de cocina, ese tipo de conversación que se tiene solamente con la gente de la casa. Y aunque si usted está aquí visitándonos por primera vez, está invitado a participar con nosotros también, porque así usted puede ver de qué se trata esta serie y de qué se trata nuestra iglesia. Así que por eso le hemos titulado esta serie Casos y Cosas de Casa. Y comenzamos esta serie hablando de uno de mis temas favoritos, hablando de la iglesia. Me encanta hablar de la iglesia, me encanta pensar en la iglesia, me encanta, constantemente vivo pensando en la iglesia. No necesariamente en una congregación, no necesariamente en nuestra congregación, que obviamente lo hago, pero me encanta pensar en la iglesia del Señor, en la iglesia. Y miren, considero un gran privilegio ser parte. Yo no sé si tú te sientes así, pero yo considero un gran privilegio que Dios me ha dado a mí el ser parte de la iglesia del Señor. Realmente, hermanos, es un gran privilegio. En mis oraciones le doy gracias a Dios por esto. Porque ser parte de esto que tú creaste, Señor Jesús, de aquello que Jesús dijo, mi iglesia, yo siento un gran privilegio cada vez que hablo de este tema. Y me emociono también, así que voy a controlar mis emociones en esta mañana. Pero ser parte de la iglesia del Señor. Y en esta mañana, específicamente, quiero que al terminar este mensaje, todos salgamos de aquí bien claro de cuál es la verdadera iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor. Y creo que si tú eres un creyente debes poner mucha atención a este tema porque estoy seguro que tú quieres ser parte de la verdadera iglesia del Señor, ¿verdad que sí? Tú quieres ser parte. Y si nos estás visitando y estás considerando ser parte de la iglesia, qué bueno que estás aquí con nosotros hoy, especialmente hoy, porque te darás cuenta cuál es la verdadera iglesia y te darás cuenta de qué se trata. Es muy importante. Bueno, creo que ninguno de nosotros queremos llegar al final y decir, wow, pero yo estaba en el lugar incorrecto. ¿Cuál es la verdadera iglesia del Señor? Terminando este mensaje, tú debes salir de aquí bien claro con esta respuesta, ¿verdad? Ahora, para la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra iglesia, vienen a nuestra mente varias cosas. Vienen a nuestra mente, por ejemplo, un edificio, un templo, una iglesia. Cuando escuchamos iglesia pensamos un edificio, pensamos en un campanario también, viene a mi mente un campanario. Quizás a tu mente viene también una denominación en particular. Quizás a tu mente vienen palabras o cosas como los feligreses, un grupo de personas que se reúnen y cantan y alaban a Dios. Quizás a tu mente también viene lo que es un pastor o un sacerdote. Estas son imágenes. Quizás a tu mente viene la imagen de una cruz, cuando piensas en iglesia, la cruz. O piensas en un crucifijo. Todas estas son imágenes que vienen a nuestra mente cuando nosotros pensamos en la palabra iglesia. Iglesia es sinónimo para nosotros, para nuestra cultura, de algo espiritual, de algo que tiene que ver con Dios, ¿cierto? Iglesia tiene que ver con Dios, iglesia tiene que ver con algo espiritual, iglesia es Dios o tiene que ver con Dios. Esto es lo que sucede así, nosotros entendemos en nuestra cultura. Pero ustedes sabían que cuando los discípulos escucharon a Jesús pronunciar esta palabra iglesia por primera vez, no vino a sus mentes ninguna de estas cosas que vienen a la nuestra. Yo no sé si usted sabía eso. Cuando ellos escucharon la palabra iglesia por primera vez, no vinieron a sus mentes ninguna de estas cosas que nosotros hemos mencionado. No pensaron en campanario, ni pensaron en templo, ni pensaron en cruces, ni pensaron en crucifijos, ni pensaron en feligreses, ni pensaron en denominaciones, ni pensaron en pastores o sacerdotes. No pensaron en ninguna de estas cosas. No le vino a la mente ninguna de estas cosas. A mí me intriga mucho pensar esto. Yo no sé usted, pero a mí me intriga mucho pensar esto. Porque si no pensaron en Dios o en cosas espirituales cuando escucharon la palabra iglesia por primera vez, entonces, ¿en qué pensaron? ¿Qué vino a la mente de los discípulos cuando ellos escucharon a Jesús decir por primera vez, mi iglesia?
¿Qué pensaron? Vamos a ver a la luz de la palabra. Hoy vamos a descubrir en qué pensaron los discípulos y qué se refirió Jesús cuando Él dijo, mi iglesia. Les invito a que lean conmigo algunos versículos del capítulo 16 del libro de Mateos, el Evangelio de Mateos. Para los que nos visitan por primera vez, quizás estamos leyendo el primer libro del Nuevo Testamento. En la Biblia está prácticamente dividida en dos partes. No le estoy dando una explicación teológica, pero algo así que todos podamos entender. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento comienza con 4 libros que básicamente los 4 dicen la misma historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si leen cualquiera de estos libros se va a encontrar que se repiten muchas de las historias porque fueron 4 escritores que escribieron acerca de la vida de Jesús. Escribieron acerca de lo mismo. Y cada uno de ellos vieron cosas diferentes, detalles diferentes. Por eso hay algunas diferencias en uno y otro. Pero básicamente los 4 escribieron de lo mismo. Y estamos leyendo Mateo, el primero de estos evangelios. Así se le llaman a estos primeros 4 libros, los evangelios. Mateo 16, versículos del 13 al 18. Este fue el momento, la escena donde Jesús por primera vez menciona la palabra iglesia. Y vamos a ver qué pasó ahí y qué había en el contexto de esta escena y por qué Jesús mencionó esto y qué vino a la mente de los discípulos. Dice así, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, una ciudad muy interesante, a propósito, tuve el privilegio de visitar esta ciudad. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él mismo. ¿Quién dice? ¿Qué están diciendo por ahí? Benjur estaba mencionando hoy en día, esto de la autoestima y quiénes somos y hay una maldad muy grande hoy en día en los colegios y en los jóvenes, porque han encontrado una manera tan práctica, pudiéramos decir, de avergonzar a sus compañeros a través del internet. Postean algo en las redes sociales y se crea eso que le llamamos bullying. Jesús estaba preguntando, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Algunos le respondieron, mire la respuesta, le dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, creen que tú eres el Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías por los milagros que estás haciendo. Otros que Jeremías y uno de los profetas. Entonces Jesús le hace una pregunta muy interesante a ellos. Esto es lo que la gente dice. Pero a mí lo que me interesa es lo que ustedes dicen o lo que ustedes creen que yo soy. ¿Qué ustedes dicen de mí? Les preguntó el Señor Jesús. Y dice, ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Aquí encontramos una declaración, hermano, tan profunda, tan importante. Pedro dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significaba esta declaración? Esto es muy importante porque aquí encontramos la esencia, el propósito, la causa de la iglesia del Señor. Tú eres el Cristo. En hebreo es Cristo. En griego es Cristo. En hebreo la palabra es Mesías. Quizás tú te relacionas más con esta palabra Mesías. Mesías se refiere a aquel que ha de venir. Pedro le dice al Señor Jesús, Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el que nosotros hemos estado esperando. Es que tenemos que entender la cultura hebrea. Cuando tú eras un niño pequeño y empezabas a tener razón de sí, escuchabas de tus padres hablar de alguien que iba a venir. Cuando empezabas a leer las escrituras, cuando empezabas a ir a las sinagogas y empezaban a enseñarte acerca de la creencia de los hebreos o los judíos, tú desde niño comenzabas a escuchar de que iba a llegar un momento.
Generación tras generación esto se repitió. Y tú desde niño empezabas aprendías de que alguien iba a venir, que iba a traer una libertad. Alguien iba a venir a levantar al pueblo de Dios, al pueblo judío. Alguien iba a venir a traer paz, a traer consuelo, a traer alegría, a traer descanso. El libro de Isaías menciona esto. Que iba a venir el Mesías, era aquel que iba a traer nuevas a los pobres, buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. A pregonar el año del Señor, decía el profeta Isaías. Y Pedro cuando le dice Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres aquel que nosotros hemos estado esperando. Generación tras generación, año tras año, tú eres aquel que todos nosotros hemos estado esperando. Tú eres aquel que viene a anunciar buenas nuevas a los pobres, a poner en libertad a los cautivos, a anunciar el año agradable, el favor de Dios para con todo el mundo. Eres tú, Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Miren cómo Jesús dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Dichoso. ¿Por qué eres dichoso, Pedro? Porque lo que tú acabas de decir, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Es interesante esto. Esto no era, Jesús está diciendo, eso que tú acabas de decir no es una idea cualquiera. Eso que tú acabas de decir no es algo que tú aprendiste por ahí y escuchaste de ahí. Eso que tú acabas de decir es la misma revelación de Dios. Eso es cierto porque viene de Dios. Dice, eso que tú acabas de decir no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, hay una confusión aquí, algunas personas piensan que se estaba refiriendo a Pedro, pero no se estaba refiriendo a Pedro. Dice, sobre esta piedra, en otras palabras, sobre esta declaración que tú acabas de mencionar, sobre esta revelación que Dios ha puesto en ti, Pedro, sobre esta revelación, yo edificaré mi iglesia. Y por primera vez, de la boca de Jesús a sus discípulos, encontramos la palabra iglesia. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se menciona la palabra iglesia. Sobre esta revelación, Pedro, sobre eso que tú acabas de decir, sobre la realidad de que llegó el que tenía que llegar, sobre esa realidad, sobre esa declaración, yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, en otra versión dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir, esto que comienza nadie lo va a parar, le dijo Jesús. Eso que tú acabas de decir, Pedro, es el propósito, es la causa, es la esencia, es la razón de mi iglesia. Sobre esa declaración, sobre esa piedra, yo levantaré mi iglesia. Qué interesante que Jesús dijo mi iglesia. ¿Por qué Jesús dijo mi iglesia? Vamos a entender. Esta es la primera vez que encontramos esta palabra aquí en el Nuevo Testamento, el griego, cuando Jesús hablaba arameo. El arameo fue traducido al griego y en griego la palabra es eclesia o eclesía. No sé cómo algunos diferentes expresiones lo pronuncian diferente, pero es eclesia o eclesía. Y cuando los discípulos escucharon en su lenguaje arameo el significado o el equivalente a la palabra eclesía, cuando ellos escucharon esto por primera vez, no pensaron en nada espiritual. ¿Usted sabía eso? No pensaron en nada espiritual. No pensaron en campanarios, no pensaron en iglesia, no pensaron en congregación, no pensaron en denominación, no pensaron en cruces, no pensaron en sacerdotes, no pensaron en ninguna de estas cosas que tú y yo pensamos cuando escuchamos la palabra eclesia. ¿Saben por qué? Por una simple razón. Porque el significado de la palabra eclesia es este: el llamado de un grupo de ciudadanos a salir de sus casas y reunirse en un lugar público con un propósito. Eso es, más nada que eso. No hay más nada espiritual ni menos que eso. El significado de la palabra eclesia es un llamado de un grupo de ciudadanos a salir de sus casas y reunirse en un lugar público con un propósito. Eso es.
Eso fue lo que vino a la mente de los discípulos. En otras palabras, eclesia es un grupo de personas que se reúnen, no a lo escondido. Esto no es una sociedad secreta, no es nada de secreto aquí, sino algo público, algo que debe conocerse. Se salen de sus casas, se reúnen en un lugar público con un propósito o una causa en común. Eso es una iglesia. Y eso fue lo que vino a la mente de los discípulos. Una iglesia o varias iglesias. De acuerdo al significado de la palabra eclesia, hay dos cosas esenciales para que pueda existir una iglesia o una eclesia. No sé si se dieron cuenta ya con el significado, pero hay dos cosas esenciales que sin estas dos cosas no puede haber iglesia. Una es, tiene que haber un grupo, y otra es, tiene que haber una causa. ¿Quieren recordarse conmigo? Un grupo, repita conmigo, un grupo, una causa. Estas dos cosas. Para que exista una iglesia tiene que haber un grupo y tiene que existir una causa. Un grupo y una causa. Es interesante porque hay personas hoy en día que dicen, bueno, sí, yo soy la iglesia del Señor. Y están solos. Eso no es. Tú solo no eres una iglesia. Una iglesia somos todos. Esto es muy importante. Porque para que exista una iglesia tiene que haber un grupo, es un grupo de personas. Sí, tú y yo somos la iglesia del Señor, tú y yo entendemos eso, claro que sí. Pero es tú y yo juntos somos la iglesia del Señor. No tú solo por allá y yo solo por allá. Es un grupo que se reúne y tiene que haber una causa en común. El pasado 18 de octubre mi esposa Patti, mi hijo Gabriel, mi hija Valeria y yo participamos en la carrera contra el cáncer, en la Susan Komen Race for the Cure. No sé cuántos participaron el año pasado en octubre de esta carrera por allá por Bayside. ¿Algunos participaron de eso? Ok. ¿Tú estabas allí, ¿Tú estabas allí? Emma. Wow, yo no te vi. Bueno, no te vi porque había miles y miles de personas. Pero ¿cuántos de ustedes han participado en otra carrera semejante a esa? Levante la mano. Oh, wow, tenemos que hacer, esas cosas son buenas. Viene otra de autismo. El mes que viene, miren, estas son buenas causas, estas son buenas cosas que nosotros debemos participar y debemos ayudar y debemos apoyar. Así que le invitamos. Ok. Nosotros participamos de esta. Había miles de personas allá en Bayside, por el Bayfront Park, en Miami. Miles de personas. Fuimos temprano por la mañana. Y todos hicimos esta carrera con una causa en común. Un gran grupo de personas, nos reunimos miles con una causa en común. Ese día, yo junto a mi familia formamos parte de una iglesia. Yo sé que suena raro decir esto, ¿verdad? Pero ese día mi esposa y yo y mi familia formamos parte, Emma, tú estabas ahí, formamos parte de una iglesia. Formamos parte de un grupo de personas que se reunió en un lugar público para una causa en común. Eso es una iglesia. Simplemente como es. ¿Puedes tú pensar ahora en otras iglesias también? ¿Cuántas otras iglesias vienen a tu mente? Muchas. Muchas. Hay grupos que se reúnen por diferentes causas. Hay grupos que se reúnen, por esto mismo, contra el autismo. Otros se reúnen por causas políticas, partidos políticos que se unen para hacer algo juntos. Por una injusticia social, por un idealismo. Todo esto son, de acuerdo a la definición, son iglesias. Son iglesias. No nos gusta pensar de esa manera, pero lo son. Esa es la definición. Y cuando los discípulos escucharon Jesús hablar de mi iglesia, ellos a su mente le vino cosas como esta, no lo que tú y yo hoy pensamos, de campanarios y luces y qué lindo, y adoración. No, ellos no pensaron eso. Pensaron
Porque en aquel tiempo también, y esto siempre ha ocurrido a través de la humanidad, habían grupos que se reunían para discutir cosas de la ley. Ahí habían un grupo que se dedicaban en una cosa de la ley, otros se enfocaban en otra cosa de la ley. Unos creían que era la resurrección de los muertos, otros que no había resurrección de los muertos. Unos se perfeccionaban en una área y otros en otras. Habían iglesias que se reunían por cuestión política para hablar en contra del gobierno romano, porque ellos estaban sometidos o oprimidos por el gobierno romano. Habían muchas reuniones públicas, habían muchas personas que salían de sus casas y se reunían en lugares públicos con una causa en común. Es decir, habían varias iglesias. ¿Se fijan por qué entonces Jesús hace énfasis sobre esta declaración, Pedro, que tú acabas de decir? Yo edificaré, ¿qué? ¿Se dan cuenta por qué él dijo mi iglesia? Hizo énfasis sobre eso que tú acabas de decir, Pedro. Yo edificaré mi iglesia, algo especial, mi iglesia. Diferente a todas las otras iglesias que ustedes conocen, diferente a todos los otros grupos que ustedes escuchan que se reúnen por una razón en particular. Yo voy a reunir un grupo de personas, yo voy a edificar una iglesia, yo voy a poner todas las piezas necesarias, yo voy a poner todo lo que hace falta para que se reúna un grupo de personas con una causa en común, con un propósito en común. ¿Cuál es? Basado en la realidad de que hay un Salvador, basado en la realidad de que llegó el que tenía que llegar, basado en la realidad de que llegó el momento de anunciar buenas nuevas a los pobres, de poner en libertad a los cautivos. Llegó el momento de poner en libertad a los oprimidos. Llegó el momento de anunciar el año favorable, el favor de Dios para todo el mundo. Esa es la causa de la iglesia. Cuando los discípulos escucharon a Jesús decir mi iglesia, no pensaron en ninguna de las cosas que tú y yo normalmente pensamos. ¿Por qué? Porque Jesús fue muy claro. Mi iglesia, el grupo de personas que yo voy a reunir va a ser un poco diferente. Tienen una causa en común y es una causa diferente a todas las demás causas. Ellos sabían que cuando Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, se refería a que un grupo de personas se iban a reunir con una causa en común, de dar a conocer al mundo entero que hay esperanza, que hay descanso, que hay libertad, que hay favor de Dios, que hay perdón para los pecados, que llegó el que tenía que llegar. Llegó Jesús. Ese es el mensaje de la iglesia. Esa es la causa de la iglesia. Llegó Jesús. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el que estábamos esperando. Llegó Jesús. El que viene a dar paz, llegó. El que viene a dar esperanza, llegó. El que viene a traer libertad al corazón del hombre, llegó. Esa es la razón de la iglesia. Dar a conocer que llegó. Dar a conocer que hay. Dar a conocer que ya está aquí con nosotros. Dar a conocer que no hay razón para que ninguna persona esté sufriendo, esté oprimida, esté cautiva. No hay razón porque llegó el que tenía que llegar. Llegó Jesús. Esa es la razón. Para que exista una iglesia se necesitan dos componentes. ¿Recuerdan cuáles son? Un grupo y una causa. En este sentido, pueden haber muchas iglesias en el mundo. Pero lo que distingue la iglesia de Jesús de todas las demás iglesias, tenemos que pensar un poquitico, abrir nuestro pensamiento, que ahí no me refiero a una iglesia a la que nosotros conocemos hoy, pero en el sentido del significado de la palabra iglesia, de lo que distingue
la iglesia de Jesús, el grupo de personas que se reúnen así como nosotros, lo que nos distingue a nosotros, hay una sola cosa que nos distingue. Nos reunimos como grupo, ahí estamos bien, hay muchas personas que se reúnen como grupo, pero lo que nos distingue a nosotros es la causa. ¿Estamos entendiendo? Es la causa. El por qué nosotros nos reunimos. Porque hay muchas personas que se reúnen por diferentes razones, pero la iglesia del Señor se reúne por una causa, y es de dar a conocer al mundo que llegó el que tenía que llegar, que llegó Jesús. Esa es la causa, que llegó el Salvador. Esa es la causa de la iglesia del Señor. Eso es lo que distingue la iglesia de cualquier otro grupo, de cualquier otro club, de cualquier otra organización, de cualquier otro movimiento que se levante en el mundo. La iglesia del Señor está puesta para dar a conocer que llegó el que tenía que llegar, llegó el Mesías. Esa es la razón de la iglesia, y eso es lo que distingue todos los otros grupos de la iglesia del Señor, de lo que Jesús dijo, mi iglesia, mi iglesia. Bueno, ¿saben lo que implica esto para nosotros? Esto tiene implicaciones muy profundas. Te voy a explicar. Podemos reunirnos domingo tras domingo y adorar. Nos reunimos domingo tras domingo. La primera parte cumplimos con el componente de la iglesia, ¿verdad? Estamos juntos, un grupo. Aquí vemos un grupo. ¡Hey! Tenemos la mitad de la iglesia, ¿verdad? De lo que es la iglesia, el primer componente. Nos reunimos. Podemos reunirnos domingo tras domingo y adorar. Causa, adorar. ¡Qué lindo! Reunirnos para adorar. Pero yo te pregunto, ¿la iglesia del Señor, el propósito de la iglesia del Señor es reunirse para adorar? Díganlo ustedes, ¿es reunirse para adorar? Wow, suena raro eso. Pero es lo que dice el Señor. Podemos reunirnos domingo tras domingo para adorar. Qué lindo adorar a Dios. Pero esa no es la iglesia del Señor. Wow. Podemos reunirnos semana tras semana, grupo. Vamos bien, grupo, nos reunimos semana tras semana para estudiar la Biblia y aprender. ¡Qué lindo! ¡Qué necesario es aprender de la Biblia! Pero esa es lo que Jesús dijo, mi iglesia. Esa es la causa por la que Jesús dijo, mi iglesia. Díganlo ustedes. Podemos reunirnos día tras día, grupo, para orar. Causa. Reunidos para orar. Óigame, pero todas estas cosas suenan tan lindos, suenan tan necesarios, suenan tan bueno, pero cómo no puede ser si todo lo que yo sé es reunirme cada domingo para adorar, para estudiar la Biblia, para leer, para aprender, para orar juntos, pero ¿qué tú me estás diciendo? Te estoy diciendo que nosotros tenemos una idea errónea muchas veces de lo que es la iglesia del Señor. Es necesario hacer todas estas cosas son buenas a hacer, pero si nosotros dejamos de hacer lo que fuimos, para la razón por que fuimos fundados, para la razón por la que Dios nos fundó como iglesia, no somos iglesia. Si nosotros dejamos de anunciar que Jesús es el Salvador del mundo, no somos iglesia. Podemos venir, podemos adorar, podemos cantar, podemos leer la Biblia, podemos estudiar, pero si dejamos de comunicar que hay un Salvador, que hay un Mesías, que llegó el que tenía que llegar, no somos la iglesia del Señor. Wow. Yo estaba analizando estas cosas y digo, Señor, miren lo que dijo el mismo apóstol Pedro. Años después le escribió a la iglesia. Miren cómo el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes. Primera de Pedro 2:9. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Pero ustedes son un linaje escogido. Nosotros nos encanta que nos diga eso, ¿verdad? Nosotros somos linaje escogido. ¡Qué lindo! Somos real sacerdocio también. Somos nación santa. Pueblo que pertenece o adquirido por Dios, dice otra versión, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para que levanten edificios muy lindos? ¿Para que hagan organizaciones grandes? ¿Para que vengan domingo tras domingo y canten canciones lindas como esta? ¿Para que tengamos luces y sonido y cosas muy lindas y podamos hacer presentaciones como esta? No.
para que proclamen, para que den a conocer las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, podemos hacer muchas cosas lindas, buenas y necesarias, como adorar, orar juntos, estudiar juntos. Todas estas cosas son lindas, son buenas, son necesarias. No estoy diciendo lo contrario, son necesarias. Pero tenemos que entender que si no estamos dando a conocer a Jesús, o dando a conocer que Jesús es el Salvador del mundo, no estamos siendo parte de la verdadera iglesia del Señor. ¿Entienden eso? Si no estamos dando a conocer que Jesús es el Salvador del mundo, no estamos siendo parte de la verdadera iglesia del Señor, de lo que Jesús dijo, mi iglesia. Mi iglesia. No sé si te das cuenta de esto, hermano. Ser parte de la verdadera iglesia del Señor es pensar más en aquellos que no conocen que los que conocen. ¿Te das cuenta de eso? Para tú poder cumplir con el propósito de ser parte de la iglesia del Señor, tenemos que hacer un cambio en nuestra mente, porque muchos de nosotros nuestra naturaleza es pensar en qué y en quién, en nosotros, en lo que está pasando aquí. Pensar en un edificio, pensar en luces, pensar en adoración, qué lindo es todas estas cosas. Y la tendencia nuestra es pensar en esto, en lo de nosotros, lo que está pasando aquí. Pero la verdadera iglesia del Señor no está enfocada en lo que está pasando aquí, está enfocada en aquellos que aún no conocen que Jesús es el Salvador, que llegó el que tenía que llegar. Esa es la verdadera iglesia. Y si tú tienes ese corazón, tú eres parte de la verdadera iglesia. Pero mientras tú y yo estemos enfocados aquí, no somos parte. Hermano, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Ser parte de la iglesia del Señor es pensar más allá que aquí. ¿Estamos claros eso? Pensar más allá. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión a través de una parábola? Hey, yo voy a dejar las 99, porque las 99 ya están aquí. Pero hay una que no está aquí y me necesita. Hay una que todavía no sabe que yo puedo vendar sus heridas. Hay una que está extraviada, está perdida. Yo voy por esa. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Hermanos, que Dios nos ayude a entender y que en nuestra mente se produzcan los cambios. Vamos a ser transformados en nuestra manera de pensar y nosotros podamos salir de aquí entendiendo que la verdadera iglesia es aquella que se enfoca en aquellos que aún no conocen del Señor. Aquellos que aún necesitan saber. Wow, les dije, vamos a hablar de asuntos de casa. Asuntos, ¿cómo se llama? Cosas, casos y cosas de casa. Esto es algo que nosotros tenemos que hablar. Y tenemos que entender. Porque hermano, yo no sé tú, pero yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Y quiero hacer los cambios que tenga que hacer en mi mente, en mi corazón. Dejar de pensar un poquitico menos aquí, pensar más allá. Dejar de enfocarme menos en lo que está pasando aquí, enfocarme más en lo que está pasando allá afuera, en los que no conocen todavía. Ese es el corazón, esa es la razón, esa es la causa, porque nosotros podemos venir y qué lindo que todos nosotros podemos venir y nos reunimos y adoramos y cantamos y aprendemos de la Biblia. ¡Wow, qué lindo! Todas estas cosas son necesarias, pero no podemos dejar de hacer lo más importante, la esencia.
el propósito por que la iglesia existe, lo que caracteriza, lo que diferencia la iglesia del Señor a cualquier otra iglesia. La causa es dar a conocer al mundo entero que Jesús es el Salvador del mundo.